Vamos a pasar a un nuevo tema, en la placa 49. Vamos a hablar en cierta manera de prácticas que en realidad ya fuimos recomendando en las medidas preventivas de las CETAS, pero no está de más focalizar el tema en sí, ¿sí? Vamos a definir básicamente qué son las buenas prácticas de manufactura. Son una serie de prácticas y procedimientos que se centran generalmente en la higiene y en todos los procesos de manipulación de alimentos. Al estar incluidas en el Código Alimentario Argentino, ¿sí?, aquellos establecimientos que elaboran alimentos se ven obligados a cumplirlas, ¿sí? Y en realidad en este caso es importante porque es una herramienta clave para que ese alimento que se está elaborando en esa institución sea seguro. Bueno, ¿qué incluyen cuando hablamos de buenas prácticas de manufactura? ¿Qué tenemos que considerar? Una de las cuestiones es la vestimenta, ¿sí? Generalmente la vestimenta que se usa en el establecimiento elaborador tiene que ser exclusiva, ¿sí? No podemos estar usando una ropa de calle que quizás en el ambiente, ¿sí?, podemos justamente traer microorganismos o traer contaminación hacia la sala de elaboración de alimentos en nuestra indumentaria. Por eso la indumentaria para elaborar alimentos tiene que ser exclusiva para el sector de elaboración. Inclusive acá no hay que olvidarse que la vestimenta puede generar contaminación cruzada. En este caso, contaminación cruzada, exactamente. Perfecto. Con respecto a la higiene personal, ¿sí?, hay que cuidar el aseo personal. Cuidar el aseo personal, o sea, una persona tiene que, para trabajar en alimentos tenés que estar bañado, limpio, prolijo, lavarte bien las manos, mantener las uñas cortas. Hay una cuestión de... el pelo puede ser portador de patógenos, hace un rato hablamos de la intoxicación estafilocóxica, bueno, estafilococcus aureus puede haber en el pelo. O puede generarse una contaminación física también. Una contaminación física también, de hecho, por eso tenemos que proteger el cabello con cofia o con bandana o otros métodos. Y bueno, y la contaminación física también se puede dar, no tenemos que utilizar, digamos, elementos como aros, no sé, uñas postizas se me ocurre, alhajas y demás que puedan llegar al alimento o puedan tener en contacto con el alimento, bueno, y de hecho en algunos casos hasta son riesgosos para la salud del operador. Los anillos, por ejemplo, más de una mano se ha ido en alguna máquina por trabajar con anillos, por ejemplo, ¿no? Bueno, otro punto a considerar es el estado de salud, ¿sí? Evitar el contacto con alimentos cuando una persona padece algún tipo de enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, también pueden ser afecciones en la piel, heridas, resfríos, diarreas, cualquier síntoma que esté asociado a una enfermedad transmitida por los alimentos. En estos casos hay que dar aviso inmediato al responsable de la planta, ¿sí? Evitar toser o estornudar sobre alimentos, superficies y equipos de trabajo, porque bueno, no hay que olvidarse, y vamos a repetir nuevamente, que el ser humano puede ser portadores de determinados microorganismos y con este tipo de prácticas ese microorganismo va a terminar en el alimento. Pero lo vimos recién, los ejemplos los tenemos en las enfermedades las cuales hablamos recién. El estafilococcus, por ejemplo, y otra vez lo citamos, puede ir por microgotas salivales y llegar al alimento, ¿sí? Exactamente. Hay que cuidar las heridas. Si uno tiene una herida en las manos, ¿sí?, no trabajar... Si la herida no puede cubrirse y evitar que la sangre llegue al alimento, obviamente yo no puedo trabajar con heridas cortantes. Bueno, y el lavado de manos es importante siempre al ingresar al sector de trabajo, después de utilizar los servicios sanitarios, después de tocar los elementos ajenos al trabajo que se esté realizando en sí, cuando cambiamos de área, cuando cambiamos de alimento en sí, si pasamos de crudo a cocido. No está de más también tener en cuenta cuando nosotros estamos en casa, cuando estamos con las mascotas, cuando vamos a la huerta, ¿sí?, cuando hacemos algún trabajo de jardinería, siempre lavarse las manos antes de elaborar alimentos y por supuesto antes de consumir un alimento. Y hay un factor que se ha comprobado desde los últimos años, no está de más citarlo, y es que hay un aparatito que todos tenemos encima todo el tiempo, se ha transformado en un factor de contaminación o de contaminación cruzada también, que es el celular. La pantalla del celular y el uso del celular en lugares de elaboración también tiene que estar restringido. ¿Por qué? Porque uno se lava las manos después de ir al baño, pero más de uno va al baño con el celular y la pantalla del celular no se lava, no se desinfecta, ¿sí? Lo cito porque hay estudios microbiológicos
que indican de que hay una alta carga microbiana en las pantallas de los celulares, por lo tanto puede ser un factor de contaminación también. Y bueno, pasamos a la placa 53, que es la que indica cómo nos lavamos las manos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos necesarios? Elementos necesarios, sin hablar. Jabón líquido. ¿Por qué jabón líquido? Porque el jabón de pan, en barra, no sé cómo llamarlo, jabón de pan, le decía mi abuela, puede juntar los microorganismos o la suciedad de la persona que se lavó las manos antes que yo. Por eso el jabón líquido como medida inicial. Y para el secado de manos, papel desechable o toalla desechable. ¿Por qué? Porque yo puedo venir con las manos impecablemente limpias, y si tengo una toalla de tela y la persona que se higienizó antes que yo no tuvo los mismos cuidados que yo, puede dejar microorganismos en esa toalla y yo contaminarme con los microorganismos de él. Acá hay que, discúlpame, sí. Acá hay que considerar que estamos hablando de lugares a donde justamente elaboran alimentos, a donde hay mucha gente, ¿sí? No estamos hablando de prácticas que se realizan en casas, claro, domésticas, claro. Exactamente. Van a ver que en la placa se observan los distintos movimientos que hay que ejercer para el lavado, para que el lavado de manos sea correcto, ¿sí? Palma con palma, los dedos entrelazados, después, bueno, tienen que verlo, es difícil de explicar, se ve en la placa. El tema es tener en cuenta de que el lavado de manos tiene que durar un tiempo considerable y ejecutarlo a conciencia, porque el lavado de manos rápido, jabón, un poquito de espuma, me enjuago y me voy, no garantiza la eliminación de superficie, de la superficie de la mano de la gran mayoría de los microorganismos, ¿sí? Exactamente, hay que tomarse el tiempo para llegar a todas las superficies de la mano, ¿sí? Bien, y vamos a hablar de las responsabilidades con respecto a la BPM, digamos. Responsabilidades que atañen al operador, a la persona que trabaja en la industria de alimentos, a la persona que procesa alimentos. Dice, realizar cada tarea de acuerdo a las instrucciones recibidas. En general, las industrias alimentarias tienen manuales de buenas prácticas de manufacturas, donde se indica cómo se efectúa cada proceso, desde el más simple hasta el más complejo, de lo que tiene que ver en la funcionalidad de la fábrica, de la planta. Por ahí no se puede trasladar de esa manera a un comercio chico a un comercio chiquito, pero sí uno tiene que tener en cuenta de que cuando elabora alimentos es responsable indirecto de la salud de la persona a la cual va a alimentar. Por ende, tiene que trabajar a conciencia y cuidar paso a paso todo el proceso, por una cuestión de evitar riesgos o daños importantes a la salud de la gente, básicamente. Responsabilidad. Exactamente. Dice, leer con cuidado y atención las señales y carteles indicadores, evitar accidentes, evitar circular desde un sector sucio a uno limpio. Eso es para evitar la contaminación cruzada. Siempre las empresas de alimentos se diseñan siguiendo un circuito desde la zona más sucia hacia la zona más limpia. Bueno, moverse en el sentido opuesto genera que yo pueda llevar contaminación. Una persona que trabaja en un sector limpio no tiene que ir a cruzarse al sector sucio, porque puede acarrear contaminación y saltarse todas las barreras que la misma empresa tiene por diseño, ¿no? Las instalaciones de las plantas tienen las instalaciones adecuadas, ¿sí? Cuidar su sector manteniendo los utensilios de trabajo limpios, mantener una frecuencia y correcto grado de limpieza y desinfección en todos los sectores, arrojar los residuos al cesto correspondiente, bueno, y cuestiones lógicas que es en una planta de alimentos o mientras uno elabora alimentos, por todo lo que ya hablamos hasta ahora, no hay que fumar, no hay que beber, no hay que comer, no hay que salivar, no hay que tomar mate en los sectores de elaboración, ¿sí? Y con respecto al almacenamiento de la mercadería, respetar las instrucciones de almacenamiento indicadas en los rótulos y evitar la contaminación cruzada. Lugares de almacenamiento prolijos, limpios, donde materias primas que pueden no ser compatibles eviten cruzarse para evitar precisamente la contaminación. Perdón, estoy congestionado. Bueno, con respecto a los procedimientos de saneamiento, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de saneamiento, en realidad hacemos referencia a los procesos de limpieza y desinfección.
Dos procesos que hay que generar, ¿sí? No van juntos, pero sí podríamos decir que van de la mano, ¿sí? Primero hay que limpiar y después justamente desinfectar. Explican en la placa 56, ¿sí? En la placa 56. Cuando hablamos de limpiar, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia? Hacemos referencia a la acción mediante la cual se eliminan los residuos, las impurezas, ¿sí? La suciedad, la grasa, la parte más grosera, podríamos decir, de las superficies, ¿sí? La limpieza se puede hacer a través de métodos físicos o métodos químicos. Sí. Métodos físicos, como figuran en la página 57, el arrastre con esponja, cepillo, el barrido, esos son los métodos físicos, ¿sí? En general los métodos físicos sirven para la limpieza grosera, ¿sí? Si voy a limpiar un piso como corresponde, primero lo voy a barrer. Si voy a limpiar una mesada como corresponde, primero le voy a pasar una esponja por arrastre o un cepillo para sacar restos secos, y después aplico los métodos químicos que son siempre húmedos, ¿sí? Los métodos químicos son los que ayudan a soltar la suciedad y las películas bacterianas, y su uso se acompaña de un enjuague posterior con agua. Ahí tenemos a los detergentes, básicamente, que son las sustancias que, distintos tipos de detergentes, dependiendo de la industria, que son las sustancias que efectúan este arrastre químico o la limpieza química. Bueno, con respecto a la desinfección, es importante aclarar primero que se debe efectuar una limpieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente si no se limpia bien quedan restos orgánicos que en sí pueden interferir en el desinfectante que posteriormente se va a usar. Exactamente, ¿sí? No tiene que haber desinfección si previamente no hay limpieza. Exactamente. Bueno, cuando hablamos de desinfección, ¿sí? Hacemos referencia a un procedimiento por el cual se reducen microorganismos a niveles seguros, ¿sí? Los microorganismos, recuerden ustedes, que no se van a estar viendo, ¿sí? La desinfección requiere una limpieza previa, como lo acabamos de aclarar, ¿sí? ¿Y cuáles son los desinfectantes más utilizados? Bien, lo vemos en la placa 59. Los grupos de sustancias desinfectantes más utilizados son, primero y principal, siempre los derivados del cloro, y como de uso más corriente, el derivado del cloro más corriente de uso familiar y doméstico inclusive, es la lavandina, ¿sí? La lavandina es un desinfectante más utilizado, es uno de los más económicos y bueno, tiene ciertas cuestiones a tener en cuenta porque la efectividad de una lavandina depende de factores de conservación y también depende de la concentración de ingrediente activo inicial que tenga, que es el hipoclorito de sodio, la sal de hipoclorito de sodio. Entonces hay distintos tipos de lavandina con distintas concentraciones de ingredientes. El amonio cuaternario es otro tipo de desinfectante que se utiliza mucho en la industria, ¿sí? En general tiene la ventaja sobre la lavandina de que el amonio cuaternario puede venir industrialmente adosado a un detergente, entonces en un solo paso uno puede efectuar la limpieza de desinfección, cosa que no ocurre con la lavandina porque, por si no lo saben, la lavandina no se puede mezclar con detergente. ¿Por qué? Porque en sí el detergente sí inhibe, podríamos decir, neutraliza la capacidad que tiene el cloro de desinfectar. Y porque además acelera la liberación. Sí, porque aparte puede ser tóxico para la persona que está haciendo esa mezcla, así Exacto. que pone en riesgo su salud. Puede intoxicarse. Puede intoxicarse, porque libera muy velozmente el cloro gaseoso y puede producir irritación en la persona que está operando. Y el alcohol etílico, o sea, el alcohol medicinal, es otro sistema de saneamiento, actúa rápidamente, actúa siempre en superficies limpias y necesita ser diluido al 70%, el alcohol tal cual viene, al 96% de la concentración en la que viene normalmente, no es efectivo, necesita diluirse con agua para acelerar su acción sobre los microbios. Bueno, vamos a pasar a la placa 60, ¿sí? ¿Qué debemos considerar en un procedimiento de limpieza y desinfección? Bueno, para hacerlo correctamente, lo primero que tenemos que hacer es sacar la suciedad, ¿sí? Es limpiar, retirar todos esos residuos manuales y desecharlos, ¿sí?
Después aplicar un detergente y remover toda esa suciedad, toda esa materia orgánica, toda esa grasa que está en la superficie, cepillar bien, ¿sí? A fin de eliminar todo lo que está adherido, ¿sí? Y después se puede utilizar para enjuagar agua tibia, ¿sí? Hay que enjuagar bien, porque bueno, no nos olvidemos de que estamos trabajando con un químico, ¿sí? Que en este caso si quedan restos, ¿sí? Pueden ser transferidos al alimento. Y siempre, por supuesto, hay que leer el rótulo en las instrucciones que vienen en ese producto. Posteriormente a la limpieza hay que desinfectar, ¿sí? Hay que matar lo que no estamos viendo, ¿sí? Aplicando un desinfectante en las concentraciones indicadas y dejar actuar durante el tiempo indicado y recomendado, por supuesto, por el fabricante, ¿sí? Y posteriormente, si así lo indica el rótulo, un enjuague final con agua segura, ¿sí? Para finalizar este procedimiento, o también en muchas superficies, muchos elementos, se puede dejar secar la superficie. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta entonces al momento de efectuar la limpieza y desinfección? Utilizar productos que no tengan olores, que no sean perfumados. Estamos hablando de la industria alimentaria, ¿no? Perdón. Los productos que vienen con perfumes adicionados no están permitidos en la industria alimentaria porque pueden producir contaminación y además enmascarar otros olores, ¿sí? Propios del alimento en sí. Usar las temperaturas y las concentraciones óptimas recomendadas, especialmente en los desinfectantes las concentraciones adecuadas son primordiales. Que uno utilice menos desinfectante del indicado me va a llevar a no cumplir la función que quiero, y que utilizo de más desinfectante me lleva a desperdiciar productos sin sentido. Tengo que respetar las indicaciones del fabricante en ese caso. No desinfectar sin haber lavado previamente, ya lo dijimos antes. Enjuagar bien la superficie luego de utilizar detergentes para que en la desinfección no haya interacción del detergente con el desinfectante. No mezclar detergente con desinfectantes, y dice que los productos deben estar autorizados por los organismos competentes, rotulados con un etiquetado bien visible y ser almacenados en áreas exclusivas. Y esto es importantísimo por una cuestión. Existen en el mercado una amplia serie de productos desinfectantes y detergentes, y de hecho que se ofertan a las industrias alimentarias, pero que no tienen la certificación oficial, ¿sí? Uno necesita al momento de elegir con qué producto va a limpiar y desinfectar tener la garantía de que los entes de control de industrias alimenticias dijeron que ese producto se puede utilizar, ¿sí? Y además después, el hecho de almacenarlos, son productos que pueden ser tóxicos, por lo tanto tienen que estar almacenados en las condiciones adecuadas y en lugares separados totalmente de las áreas de elaboración de alimentos y de almacenamiento de alimentos. Sí, es súper importante, al igual que los alimentos, verificar el rótulo, leerlo, que tenga los permisos, los registros correspondientes. Exacto. Fecha de elaboración, ¿sí? Tiempo de aptitud. Exacto, vida útil, métodos, formas de conservación, temperaturas de conservación y demás. En la placa 62 hay una serie de fotitos de distintos ejemplos de lavandina para que vean las distintas concentraciones y las distintas maneras en las que se ofrece en el mercado hoy en día. Y esto es importante también porque en el momento de la compra uno a veces lo que observa es el precio, ¿sí? Y no observa la concentración de cloro, no observamos a veces también a nivel domiciliario, pasa que compramos muchos productos fraccionados. Si nosotros a veces compramos esos productos, nos viene el bidón vacío en cuestiones de rotulación, ¿no? No dice fecha de vencimiento, no dice qué producto químico es en sí. Acá no hay que olvidarse que estamos trabajando con un químico y que ese químico puede dañar la salud nuestra, así que es importantísimo siempre leer el rótulo, ¿sí? Perfecto. Bueno, con respecto al agua, nosotros venimos hablando mucho de alimentos, hemos mencionado el agua, pero no está de más no olvidarse de que el agua puede transmitir enfermedades. El agua es el alimento esencial para iniciar, digamos. Exactamente, entonces en estos casos hay que considerar que, como dice en la placa 64,
¿cuál es el agua que se debe utilizar? Si bien cuando se habilita un establecimiento, ¿sí?, que se va a dedicar a la elaboración, a manipulación en general de alimentos, ¿sí?, una de las condiciones es que ese establecimiento tenga agua potable o asegure la potabilidad del agua con procedimientos que son aprobados por las entidades sanitarias correspondientes. No hay que olvidarse que nosotros en el establecimiento o en nuestro domicilio en sí tenemos agua de red, pero a veces descuidamos las condiciones del tanque. El almacenamiento del agua de red. Exactamente, el almacenamiento y el elemento que almacena el agua en sí. Entonces es importante siempre considerar la limpieza y la desinfección, ¿sí?, correspondiente de ese establecimiento, porque justamente el agua puede perder la seguridad que tiene, ¿sí? Exacto, se recomienda, bueno, hay una exigencia donde dice que los establecimientos elaboradores de alimentos tienen que realizar 2 veces al año la limpieza y la desinfección del almacenamiento, de los tanques de almacenamiento de agua. Exactamente, y como lo habíamos remarcado anteriormente, ¿sí?, el agua, además de consumir, de que nosotros consumimos el agua en sí, el agua también tiene otro tipo de destinos, ¿sí?, el lavado de manos, el lavado de superficies, el lavado de utensilios. Esos utensilios tienen que ser el lavado de alimentos, el lavado de verduras. Tienen que ser lavados con agua segura porque justamente después los vamos a consumir como están, ¿sí? Ahora, si nosotros en algún momento en particular, personal, ¿sí?, no estamos seguros del agua que estamos consumiendo o tenemos que aplicar algún sistema casero para potabilizar el agua, ¿sí?, podemos recurrir a clorinarla o a hervirla, ¿sí? Exacto. Si clorinamos, acá la placa dice 3 gotas de lavandina por litro de agua. Por supuesto, volvemos al tema de productos de limpieza y desinfección y productos químicos en general. Lean la rotulación, lean si esa lavandina es apta para potabilizar agua, es apta para alimentos, porque no todas lo son, ¿sí? Exacto. Y la concentración de cloro tampoco es la misma, así que pueden variar las concentraciones, ¿sí? Y hervir el agua por 5 minutos, para que en este caso podamos matar al microorganismo y hacerlo. Bueno, eso es una posibilidad. En esta zona se da la posibilidad de hervir el agua y de potabilizarla desde el punto de vista microbiológico. Hay otros lugares del país donde no es tan sano porque, bueno, aguas con mayor concentración salina ponen en riesgo la salud de la gente por otros motivos, pero acá, lo aclaramos siempre acá de manera local, hervir el agua durante 5 minutos es una forma bastante efectiva de potabilizarla y de eliminar los microorganismos que pueden estar presentes. Por supuesto, ante cualquier duda, lo conveniente sería que se puedan dirigir hacia nosotros, ¿sí?, para que nosotros podamos asesorarlos. Vamos a hablar de las normas con respecto al agua, las normas que dicta el Código Alimentario Argentino, tanto para cómo debe ser el agua potable y con lo que respecta a los establecimientos elaboradores y expendedores de alimentos. El agua potable, el Código Alimentario la define como la que es apta para alimentación y uso doméstico, no tiene que tener sustancias que la hagan peligrosa para la salud, tiene que presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, o sea que no tiene olor, límpida, que no tiene nada flotando, y transparente. Y debe cumplir con las características, perdón por la expresión, características físico-químicas y microbiológicas que determina el Código Alimentario Argentino. Los establecimientos deben cumplir con una norma con lo que respecta al agua que utilizan. O sea, todo establecimiento elaborador de alimentos tiene que contar con provisión y reserva de agua para uso humano. No me alcanza con tener una canilla de red, sino que tengo que tener almacenamiento también, por si se me corta el agua en momentos de elaboración. Y bueno, tienen que efectuar análisis que garanticen la calidad del agua del establecimiento. En forma preventiva también. En forma preventiva, exactamente. Bueno, pero hay una norma que te dice que tenés que tener el análisis de esa agua hecho. Y lo pueden efectuar tanto laboratorios privados habilitados como laboratorios oficiales, ¿no? Y los análisis se hacen, son del tipo bacteriológico, por un lado, y físico-químico por el otro. ¿Cuándo se hacen estos análisis? Cuando yo voy a iniciar el trámite de apertura de un establecimiento, cuando voy a habilitar un establecimiento, los entes de control me van a exigir los análisis pertinentes. Y después se exigen que yo haga 2 análisis microbiológicos al año de la calidad del agua, calidad microbiológica del agua que utilizo, y un análisis físico-químico de la calidad del agua que utilizo. Esto va
para absolutamente todo el tipo de establecimiento, elaborador, fraccionador, expendedor y demás de alimentos de nuestro país, ¿sí? No importa el tamaño del establecimiento, sí importa cumplir con la normativa, básicamente. Mientras esté habilitado para trabajar, tiene que tener los análisis al día, archivados para que el ente de control o el inspector, cuando vaya a visitarlo, pueda acceder a ellos y tener un informe del agua que utilizan, ¿sí? Bueno, con respecto a otro punto a considerar en los establecimientos que da garantía a la seguridad de esos alimentos que se elaboran en el determinado lugar, ¿sí? Hay que focalizarse mucho en el tema de control de plagas, ¿sí? No hay que olvidarse que nosotros las plagas ya las nombramos como vehículos transmisores de microorganismos. Sí, perdón, pasamos a la placa 68, nos olvidamos de nombrar las plagas. El control de plagas sí se realiza para justamente garantizar esa inocuidad de los alimentos y es importante proteger estos establecimientos en sí aplicando barreras sanitarias a nivel edilicio, ¿sí? Es importante que en todos los establecimientos, ¿sí? Se evite el ingreso, ¿sí? de estas plagas en general. ¿A qué se define plaga? En realidad, las plagas son aquellos animales que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos, invadiendo espacios donde se desarrolla la actividad humana. Su presencia resulta desagradable y riesgosa, pudiendo dañar estructuras, bienes y constituyendo, bueno, un foco de transmisión de ETAs, de enfermedades transmitidas por los alimentos. En la placa están las fotitos de cuáles son las placas más habituales de la industria alimentaria, ¿no? Cucarachas, insectos hormigas, insectos en general, roedores. Un ave también se considera plaga. Bueno, sí, faltó la foto de las aves. Las palomas hoy en día son consideradas plagas y las aves en general son consideradas plagas en la industria alimentaria. Y en sí lo importante es que hay que saber que transmiten microorganismos a través del pelo, de las patas, de las plumas. ¿Sí? Medidas a tomar y a considerar, ¿sí? Siempre de alguna manera mantener y proteger el establecimiento, ¿sí? A través de, como mencioné, a través de barreras sanitarias, como mallas mosqueteras en puertas y ventanas, burletes, cortinas sanitarias para evitar el ingreso, por ejemplo, de moscas. No darles de comer, siempre proteger todo, ¿no? Siempre que uno termina con las actividades del día hay que limpiar, ¿sí? No dejar alimentos al acceso de los microorganismos. Exactamente, que no dejar bolsas abiertas, no dejar... es muy normal a veces en las panaderías encontrar bolsas de harina abiertas, que se cierren para que no lleguen exactamente ahí. No dejar que se reproduzca, es importante siempre aplicar los procedimientos de saneamientos completos, ¿sí? Retirar cualquier tipo de elemento que esté en desuso. A veces pasa que uno acumula cosas y son tantas los elementos acumulados que dificultan la limpieza en sí. También acá es importante, además de tomar las medidas en la parte interna del establecimiento, es importante también la parte externa, ¿sí? Desmalezar, retirar elementos que están en los patios, ¿sí? De hecho, el control de roedores en las industrias alimentarias se hace todo por control externo, o sea, los cebos para roedores se colocan todos en el exterior de las plantas. Exactamente. Utilización de productos químicos. En estos casos, generalmente lo que nosotros siempre recomendamos es que que acudan a servicios, ¿sí? Que están al tanto del tema, ¿sí? Porque a veces uno sin querer utiliza productos que terminan dañando más que resolviendo la situación. Exacto, digamos, no se puede utilizar cualquier elemento para el control de plagas, digamos, tiene que estar uno asesorado sobre qué químicos puede utilizar o qué sustancias químicas puede utilizar, básicamente. Para eso existen empresas que se dedican a esto, o si no, entes de control que te pueden informar sobre cómo combatir o de qué manera combatir esa plaga, ¿no? Exactamente. Bueno, con este tema damos finalizado el módulo 2 del curso de manipulación de alimentos. Vamos a continuar posteriormente con el tema de enfermedad celíaca